Capítulo 371. La marea que se acerca. En la distancia, se acercó una marea creciente de colmillos, garras y carne. Cuando Morrelia entrecerró los ojos, pudo distinguir las formas individuales de los monstruos mientras ondulaban por la tierra y entre los árboles. No parecía haber un final para la horda. Se esparcen como el agua que se acumula en el suelo de una taza derramada, hasta que llenaron el espacio frente a ella. No pasaría mucho tiempo hasta que chocaran contra las fortificaciones que los aldeanos habían erigido y la batalla comenzaría en serio. Todavía no estoy seguro de que debiéramos ponernos tan cerca de nuestros vecinos, murmuró Isaac. Morrelia puso los ojos en blanco. Pasaste varios días con su líder y regresaste bien a casa. ¿De verdad crees que nos van a comer? El exguardia se movió incómodo. Solo digo que tal vez queramos estar en guardia una vez que termine la pelea. Tal vez nos veamos apetitosos en ese momento. Si vivimos para ver el final de esta batalla, habrá decenas de miles de monstruos muertos justo allí. No creo que necesiten volverse contra nosotros por comida, señaló Morrelia antes de dar la espalda. Sobre el hombre. A pesar de su experiencia en el campo con Antoni, todavía tenía dificultades para superar su instinto de desconfiar de los monstruos. No es que esté del todo equivocado en eso. Morrelia no podía estar del todo segura de por qué no le tenía miedo a la colonia de hormigas extrañas, o a sus rayos extraños, hormiga. Ella simplemente, no lo era. Era cautelosa con ellos, siempre cautelosa, pero sin miedo. Tal vez solo estaba perdiendo su ventaja. O, más probablemente, agarrándose a cualquier pedazo de escombro que pudiera alcanzar después de que un tsunami arrasara con la nación en la que nació. ¿Cuánto falta para que lleguen? Preguntó Enid, caminando detrás de ellos. Morrelia se volvió hacia el líder de la aldea humana y asintió respetuosamente con la cabeza. Es posible que Enid nunca haya sido soldado, pero tenía el respeto de Morrelia solo por su actitud y determinación. Debería pasar menos de una hora antes de que el cuerpo principal de la horda nos alcance. Podría ser mucho menos si deciden acelerar el paso cuando lleguen al tramo final. Enid frunció el ceño mientras miraba por encima del borde de la pared de tierra a los monstruos. Morrelia ahogó una carcajada mientras observaba a la mujer mayor. Enid parecía como si estuviera mirando a un perro que había esparcido barro en su alfombra en lugar de una masa babeante de monstruos de mazmorras que la superficie no había visto en miles de años. Supongo que tendremos que poner a nuestra gente en posición entonces. ¿Están todos listos? Enid suspiró. Listos como siempre, señora, intervino Isaac, mostrando una amplia sonrisa. El hombre había estado en la ofensiva del encanto desde el momento en que conoció a Enid. Si la diferencia de edad fuera menos severa, Morrelia habría sospechado de él por motivos ocultos, ya que creía que simplemente estaba acostumbrado a engrasar las ruedas del liderazgo siempre que podía. Una habilidad vital para un guardia, estaba segura. Iré a preparar a las tropas, gruñó Morrelia antes de saltar de la muralla y correr hacia el área sombreada donde descansaban los aldeanos. Ya estaba ataviada con su equipo de combate completo y el cuero hervido le daba un aire intimidante que solo se veía realzado por la plétora de armas que adornaban su piel. Su arco, hojas dobles, cuchillos atados a sus antebrazos y envainados en sus botas. Morrelia estaba lista para la guerra. Las tropas en este caso estaban tumbadas boca arriba, muchas de ellas dormidas, descansando a la sombra de los árboles cercanos. Mirando sus rostros cansados, Morrelia se pateó mentalmente. Tenía que recordarse continuamente a sí misma que no estaba tratando con soldados profesionales, aprendices o mercenarios, sino con gente determinada del pueblo. Eran agricultores, comerciantes y artesanos. La mayoría de ellos no había empuñado una espada hasta las crisis actuales. Pero estaban dispuestos. Por la legión estaban dispuestos. Cuando los golpeó, se pusieron de pie. Cuando los taladró hasta el agotamiento, querían más. Cuando los monstruos cargaron, cargaron de vuelta. Ante tal determinación, ¿cómo podría contenerse? La semana pasada, todos los refugiados sanos habían sido empujados al límite de su tolerancia y luego un poco más. La práctica constante en el pueblo, las indagaciones constantes en el dungeón, habían llevado a todos al límite. La propia Morrelia apenas había dormido durante la última semana, robando algunas horas aquí y allá. Sin embargo, estaba acostumbrada, el sueño interrumpido como este era una práctica estándar cuando estaba en una excavación.
Los aldeanos no tenían tal tolerancia y una vez que el entrenamiento había sido declarado terminado, colapsaron en un montón y apenas movieron desde entonces. No tiene sentido arrepentirse ahora. Hiciste todo lo que pudiste, veamos si fue suficiente para mantenerlos con vida. Ella respiró hondo. Hora de levantarse, sacos de enfermos inútiles. Hay sangre que derramar y seguro que no se va a derramar sola. Ella bramó. El rugido resonó en los terraplenes y los árboles distantes, volviendo a tronar en los oídos de los desafortunados aldeanos por segunda vez cuando respondieron instantáneamente a su llamada. Se frotó el sueño de los ojos y las extremidades se estiraron cuando los hombres y mujeres que ella había entrenado se levantaron en respuesta a su llamada. Poco sabía ella que en la muralla alguien estaba teniendo una reacción muy diferente. Avergüenza a mi antiguo instructor, suspiró Isaac mientras observaba la forma distante de Morrelia, su grito aún resonando en sus oídos. Enid miró al hombre de soslayo antes de sacudir ligeramente la cabeza para despejarse los oídos. Aparentemente, ella no era lo suficientemente sorda. Acostumbrada a este tipo de tratamiento y volumen, sus tropas se levantaron y formaron filas en una cantidad de tiempo respetable. En filas casi ordenadas y con su equipo mayormente usado correctamente, incluso. Morrelia no pudo evitar sentir un tic en el rabillo del ojo cuando vio que la camisa no estaba metida o las vainas no estaban bien abrochadas. Ella tomó aire. Estos no son profesionales, solo aldeanos que intentan sobrevivir. No los juzgues por el viejo estándar. De hecho, al mirar sus rostros demacrados, cubiertos de arena, sus manos llenas de ampollas con callos frescos y la luz determinada en sus ojos, sintió un orgullo increíble. El enemigo ya no viene. Ella rugió y se detuvo por un momento antes de levantar un dedo para señalar la pared detrás de ella. Ellos están aquí. Observó sus rostros de cerca, no vio miedo. Sin terror. Solo determinación. Su corazón se elevó. No era muy dada a los discursos. Si ella era una líder, entonces era una líder en el molde de su padre. Su hermano tenía el encanto, las palabras y la gracia de su madre, que ella siempre había carecido. En muchos sentidos, ella era la hija de Titus. Tal vez por eso le resultaba tan difícil perdonarlo, al igual que sabía que él nunca se perdonaría a sí mismo. Alegrarse. Ella bramó. Alegría. La espera terminó. Hay trabajo por hacer. Esta sangre no se va a derramar sola. Pongan sus espaldas en esa pared. Y lo hicieron. Con rostros duros y hombros rectos, caminaron hacia la pared y contemplaron la interminable horda. Su armadura era irregular, de cuero cosido y placas de metal destrozadas. Sus armas estaban astilladas en algunos lugares, los mangos astillados en otros, lo mejor que las forjas podían producir en tan poco tiempo, pero no les importaba. Las manos que una vez habían conocido el arado ahora empuñaban una lanza con la misma seguridad. Los hombres estaban canosos, sin tiempo para afeitarse en la última semana. Las mujeres se habían cortado el pelo, como había hecho Morrelia. No hay tiempo para la vanidad al pelear. Se sentirían orgullosos hoy. Llena de un espíritu resuelto, Morrelia se dio la vuelta y se unió a ellos, sus espadas gemelas tintinearon cuando las sacó de sus vainas. Trabajarían duro hoy. En lo alto de la pared, Isaac se secó una sola lágrima de su ojo. Un día, me casaré con esa mujer. Capítulo 372 Contacto. Ya era hora de que llegaran aquí, murmuró Burke para sí misma mientras la horda se acercaba por última vez a la capa exterior de fortificaciones que la colonia había erigido. ¿Todo listo? Wills preguntó por cuarta vez en los últimos 5 minutos. Sí, todo está listo. Realmente deberías haber descansado cuando te lo dijeron. No podía, Wills movió sus antenas, los exploradores todavía estaban ahí afuera. Eso no significa que tenías que serlo. No estamos de acuerdo en ese punto. Lo sé, Burke levantó una antena y la bajó con un suave golpe en la cabeza de su hermano. Ahora que la batalla ha llegado, eres un inútil. Vuelve con los otros exploradores que regresan tarde y descansa una hora. Esto no va a terminar para entonces. Testaruda, Wills negó con la cabeza. Estaré bien por un tiempo todavía, dijo, tengo una carga completa de ácido y no dormiré hasta que estos invasores hayan sentido cada gota. Es justo entonces. Solo asegúrate de no ir demasiado lejos. Cíñete al plan. Entrega el producto y luego ponte a salvo. Los dos exploradores se sumieron en un agradable silencio mientras la horda se acercaba por última vez. 100 metros.
Eso es todo lo que separaba al enemigo de la primera línea defensiva. Después de una semana de lucha sólida, fue un alivio llegar a esto. Ya era hora entonces, anunció Burke. Parece que sí, estuvo de acuerdo Wills. Pase la orden de abrir fuego, le dijo Burke al general que descansaba detrás de ella. La hormiga hizo un rápido saludo. Por supuesto, anciano. Dispare cuando esté listo. A lo largo de la pared exterior, la orden se transmitía en una rápida comunicación feromona. No se emitió un solo sonido, pero 1000 monstruosas hormigas se pusieron en movimiento simultáneamente. No muy lejos, los defensores humanos solo podían maravillarse y el inquietante silencio en el que operaban las hormigas. Sin embargo, para las hormigas, el ruido era ensordecedor. Exploradores, prepárense para disparar. La distancia larga se enfrentará en 10 segundos. 10 segundos. Soldados y generales dispararán en 30 segundos. Espere la orden. Aquí vienen. ¿Estás listo para trabajar? 5 segundos. 5 segundos. Revisen sus ángulos. No apunten a la primera línea. Segunda fila. Muéstrales de qué están hechos los verdaderos monstruos. 2. 1. Fuego. En un instante, toda la brigada de exploración de Formica Sapiens, con sus distritos comerciales colectivos ya apuntando al enemigo, desató una andanada de ácido hacia el cielo. ¡Pou! Un débil silbido emitido por la andanada de cada hormiga mientras el ácido cortaba el aire con un poder increíble. En conjunto, el sonido estridente atravesó el aire, pero se desvaneció rápidamente cuando el ácido perdió impulso y comenzó a alcanzar su cúspide. A partir de ahí, cayó. Incluso desde esta distancia, Burke pudo ver la rabia y el dolor en los rostros de los monstruos cuando el ácido cayó sobre ellos, devorando sus cuerpos y masticando su carne. Cualquier monstruo que caía era atacado por sus compañeros de la horda en un instante, desgarrado y consumido en segundos. Cientos de monstruos fueron derribados de esta manera, pero apenas hicieron mella en un mar de enemigos que se extendía ante ellos. Las hormigas no se desanimaron. ¡Pou! 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 Los exploradores continuaron con su bombardeo constante, disparando en secuencia como lo haría una unidad bien entrenada. Estoy casi medio vacío, observó Burke. ¿Qué piensas de la cocina? Creo que está cerca. No he estado controlando el tiempo, respondió Wills. Soldados y generales, fuego. La orden se extendió por la línea. Pou. 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 El resto de la casta de soldados en la pared se unió al bombardeo. Tanto ácido llenó el cielo que comenzó a caer sobre la horda como lluvia ardiente. Las hormigas tuvieron cuidado de esparcir su fuego lo más posible. No era como si fuera posible fallar en este escenario, pero para infligir el máximo daño a la horda, las hormigas no necesitaban infligir un daño fatal. Era mejor herir a tantos como fuera posible y permitir que sus hambrientos aliados se ocuparan del resto. A pesar del ácido que brotó del cielo y de las criaturas que se arrojaron sobre sus hermanos heridos, la horda siguió avanzando, una ola imparable de impulso que no podía detenerse. A pesar del daño causado por el bombardeo con ácido, la colonia bien podría haber estado escupiendo al viento. Estoy vacío, declaró Burke, reorientándose para poder mirar por encima de la pared una vez más. 10 segundos más hasta que golpeen la pared, creo. Un sentimiento generalizado de calma decidida se apoderó de los guerreros de la colonia. Todo estaba en juego hoy. Los errores no se podían permitir, ni siquiera el más mínimo percance. A menos que todos los miembros lucharan con su máximo potencial, la colonia caería y eso no se podía permitir. Las hormigas habían planeado una defensa en profundidad para maximizar su ventaja sobre el terreno y la naturaleza irreflexiva de sus enemigos. La batalla sería larga y brutal. Habría una oportunidad para la furia desesperada de la batalla final, pero todavía no. Está bien, entonces, respondió Wills, retirándose de la pared donde un soldado ansioso tomó su posición. Regresaré y descansaré. Bien por ti, aprobó Burke, intentaré asegurarme de que algunos de ellos estén vivos para ti cuando regreses. Wills agitó una antena divertida y se retiró rápidamente. Si no iba a pelear, entonces no tenía nada que hacer en el frente, enturbiando las aguas. Con su hermano desaparecido, Burke volvió a centrar su atención en la horda mientras se estrellaba contra la primera muralla de tierra que la colonia había erigido. Monstruos de docenas de formas y tamaños se aplastaron contra la sólida barrera y fueron aplastados contra el suelo cuando los que estaban detrás de ellos treparon sobre ellos.
Rugidos y gritos de rabia y el traqueteo moribundo de los monstruos llenaron el aire cuando los soldados en la primera fila comenzaron a inclinarse hacia adelante y morder a los primeros enemigos que se acercaron. Burke tomó su posición, no al frente sino una fila atrás. El consejo había determinado que esto era lo más cerca que se le permitía a cualquier miembro llegar al meollo de la lucha. A decir verdad, solo los soldados y la porción de exploradores de los 20 se atreverían a luchar aquí. Burke sintió que era necesario que el consejo asumiera los riesgos de la colonia junto con sus hermanos. No eran una casta protegida a la que la colonia existía para servir. La idea misma era repelente. Existían para servir a la colonia. Los soldados en el borde de la pared continuaron arremetiendo contra los monstruos debajo de la línea de visión de Burke. No había riesgo de que los soldados se cayeran, podían agarrar tan bien como cualquier otra hormiga, obviamente, pero si los atrapaban, podrían ser derribados. El horrible estruendo de la horda alcanzó un punto álgido cuando los monstruos se apretaron contra la pared y trataron de escalarla. La pared no era inmensa, solo 3 metros de altura, pero la mayoría de los monstruos no eran tan hábiles para escalar superficies verticales como las hormigas. Pero algunos de ellos pudieron y después de unos segundos más Burke comenzó a ver a las primeras criaturas llegar a la parte superior de la pared. Como un relámpago, Burke se abalanzó hacia adelante y cerró las mandíbulas sobre una araña que había asomado su espantosa cabeza llena de colmillos por el borde de la pared. Las 8 patas de la bestia, asqueroso. Escarbaron y arañaron el caparazón de Burke cuando el líder de los exploradores arrastró a la criatura por encima del muro. En segundos fue rodeado por soldados y exploradores. Las hormigas trabajaron juntas y destrozaron al monstruo antes de que pudiera liberarse. Cuando los soldados retrocedieron para volver a sus posiciones, los sanadores se apresuraron a agarrar la biomasa. Lo usarían para crear reservas cerca del frente para ayudar con sus esfuerzos de curación. El primero en caer, se dijo Burke. Mucho por recorrer. Capítulo 373. El soldado más audaz. Toma eso. Leroy rugió cuando sus mandíbulas derribaron a otro enemigo. La sangre y el maná dentro de su cuerpo vibraron con emoción mientras la batalla se desarrollaba ante sus ojos. Las hormigas luchaban gloriosamente. A lo largo de la pared, la horda se levantó y empujó más alto, poniéndolos al alcance de las mortíferas fauces de los insectos de arriba. Ja 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 ja. Muere por la colonia. Ella gritó mientras desgarraba a otra criatura. ¿Le estaba diciendo al enemigo que muriera por la colonia, o se estaba invitando a ella y a sus hermanos a hacerlo? Incluso ella no estaba segura cuando la alegría de la batalla se apoderó de sus sentidos. Ella se había puesto en primera línea, obviamente. Tan cerca de la acción como podía estar. Supuso que los demás habían asumido que haría eso desde el principio, entonces, ¿era realmente un abuso de confianza si ella cumplía con esa expectativa? Libre de preocupaciones como la gran estrategia, la autopreservación o cualquier sentido de la situación que la rodeaba, Leroy pudo abrazar y satisfacer su ardiente deseo. Luchar. Arriesgar su vida al servicio de su familia. ¿Cuál era el punto de preservar su vida si podía gastarla para salvar incluso a uno solo de sus hermanos? Ninguna. Con alegría en su corazón, Leroy continuó lanzándose hacia adelante a un grado peligroso, tambaleándose sobre el borde de la pared para poder alcanzar a más enemigos. El general cercano asignado a esta sección del muro miró con cautela al maníaco miembro del consejo. No pudo evitar suspirar ante los caprichos del destino. Que a su unidad se le encomendara la misión de garantizar la seguridad del héroe, no era algo que llenase de alegría a la hormiga. Ella cumpliría con su deber, naturalmente, solo sentía que, con la batalla apocalíptica que enfrentaba la colonia, su trabajo no necesitaba ser más difícil. Intensifique la línea, gritó. Moviéndose como uno solo, los soldados de reserva avanzaron para sostener a las hormigas en el borde de la pared. Algunos de ellos se agarraron a las patas de las hormigas que tenían delante, mientras que otros se movieron a su lado para ayudar a evitar que se sintieran abrumados. Solo había pasado un minuto desde que la horda hizo su primer contacto contra la pared. El enemigo ya comenzaba a pasar por encima de la muralla. Era demasiado pronto. La colonia necesitaba prolongar la lucha mientras minimizaba sus pérdidas. Tendrían que aguantar en esta pared todo el tiempo que pudieran. Sostén la pared. Gritó, por la colonia. Por la colonia. En completo silencio, los soldados rugieron como uno solo. Miles de individuos moviéndose en una unidad coordinada lucharon furiosamente al borde del muro.
¿Dónde diablos está nuestro apoyo de mago? La general no pudo evitar preocuparse mientras observaba a sus soldados luchar bajo el paraguas de su aura. ¿Cuánto tiempo planeaban tomar? Si esto continúa mucho más tiempo, comenzaremos a perder soldados. Justo en ese momento, el rugido de las llamas estalló detrás de ella. Largas columnas de fuego de la segunda pared rugieron hacia el cielo. Como dragones furiosos, emprendieron el vuelo antes de arquearse. El calor abrasador y el sonido crepitante de las llamas asaltaron a las hormigas cuando los hechizos pasaron cerca, pero fue sobre el enemigo que cayó toda la fuerza del ataque. 10 metros más allá del borde de la pared, el fuego impactó y se extendió. La bola de fuego se hinchó y cientos de monstruos se vieron envueltos en las llamas al instante. Los magos de fuego habían atacado. El olor a biomasa quemada y los gritos de los monstruos perforaron el aire. Los monstruos se habían amontonado contra la pared de tierra y ahora esa densidad volvía a atormentarlos. Cientos fueron asados en un instante. Las llamas rugieron lo suficientemente calientes como para chamuscar las antenas del héroe mientras continuaba colgando sobre el borde de la pared. Eso es lo que obtienes. Se rió de los monstruos que sufrían debajo de ella, indiferentes a su dolor. Cualquier piedad hubiera sido innecesaria en cualquier caso, ya que los monstruos no sufrieron por mucho tiempo. La horda todavía parecía interminable y los monstruos solo presionaban hacia adelante con más fuerza. Los que habían caído en el hechizo fueron consumidos y solo unos segundos después el enemigo comenzó a amenazar el muro una vez más. Un mordisco para ti. Y un mordisco para ti. ¿Te atreves a enfrentarme? Siente el borde de mis mandíbulas de ira. Leroy fue llevado al pico de la excitación por la carnicería. Sus ojos brillaban con un espíritu de lucha tan intenso que sus enemigos bien podrían haber estado perdiendo HP cuando miraban demasiado de cerca. El choque de monstruos. La colonia luchando como una sola para repeler a los invasores. Fue embriagador. Las palabras de la mayor resonaron en sus oídos. No hay sacrificio sin propósito. La preservación de la vida es el principio fundamental de una sociedad floreciente. Leroy había sido instruido en estos puntos muchas veces, mucho más que sus hermanos, sin embargo, en el calor del momento, ni siquiera esto fue suficiente para contener su ilimitado espíritu de sacrificio. Mientras la gran hormiga soldado gritaba y rugía desafiando al enemigo, el general cercano comenzó a notar un cambio en la figura. Era casi como si estuviera vibrando con pura energía. La general agudizó su atención. ¿Sería pronto? Después de acabar con un enemigo más, Leroy ya no pudo contenerse. Retrocedió unos pasos arrastrando los pies y se detuvo durante un segundo para reunir fuerzas. Testigo de mí. Ella gritó mientras trepaba hacia adelante unos pasos y se lanzaba de la pared. En ese momento glorioso, cuando sus piernas dejaron el suelo y su cuerpo comenzó a volar en el aire, Leroy sintió como si pudiera ver su propio futuro. Caería en medio del enemigo y lucharía con cada fibra de su ser. Como una llama ardiente que consume su combustible, brillaría intensamente y muchos monstruos caerían ante ella. Pero eventualmente, ella sería superada. Destrozada por el enemigo, moriría al pie de la muralla, vendiendo su vida en su defensa. Pero tan grande sería su sacrificio, tan costosa su muerte, que cambiaría el destino de la batalla. Aquí mismo, ella salvaría a su familia. Por desgracia, no fue así. Después de un tiempo demasiado corto, Leroy sintió que sus piernas eran agarradas por poderosas mandíbulas y su impulso hacia adelante fue aprovechado. ¿Qué? Gritó, déjame ir. Todo es parte del plan. El general suspiró. Puede ser parte de su plan, anciano, pero la general Sloan me indicó que debíamos evitar que salte de la pared como parte de su plan. Maldita seas Sloan. Leroy se enfureció. Ya tendré mi oportunidad. Capítulo 374 Empuja y tira. Un sistema de entrega de carne y hueso. Eso es lo que realmente era la Horda. Como instrumento de la voluntad oscura que lo controlaba, la reunión masiva de monstruos esclavizados había sido utilizada para recorrer el reino de Liria y posiblemente también los reinos vecinos. Aquí y ahora, esa masa de cuerpos sirvió para un propósito diferente. Entregar a Garralosh y a sus hijos al blanco de su ira lo más fácilmente posible. Sloan sabía que solo cuando hubieran destruido lo suficiente, reducido lo suficiente a la Horda, el verdadero enemigo mostraría su rostro. Hasta entonces, Garralosh y Kaarmodo se contentarían con quedarse atrás y permitir que sus soldados inconscientes absorbieran el castigo.
La clave a esta batalla es tener suficiente fuerza en reserva para que podamos enfrentarnos a las crocabeas cuando lleguen, había declarado Sloan en la reunión de planificación. Con ese fin, la colonia había preparado oleadas de trucos y esquemas que podían emplear. La horda pagaría muy caro cada centímetro de terreno que tomaran. La preocupación era que la principal fuerza de reserva de la colonia aún no se había despertado. El mayor todavía estaba durmiendo. Sloan no pudo evitar limpiarse las antenas una y otra vez en un intento por calmar sus nervios. Algo que su hermano no pudo evitar notar. Cálmate, le aconsejó Víctor. Yo lo haría si pudiera. Sloan respondió bruscamente. El mayor despertará a tiempo. ¿Cómo puedes dudarlo? ¿Te das cuenta de lo que sucederá si no lo hacen? Sospecho que todos seremos aniquilados y la colonia dejará de existir, respondió Víctor, imperturbable. Ese sí. Así es. ¿Y cómo te estresas por eso? ¿Cambia algo? Ten un poco de fe en el mayor. ¿Cuándo nos han defraudado? Eso fue un poco difícil de argumentar en contra. Deldest era una tormenta de 6 patas que generaba cambios donde quiera que iban, pero hasta la fecha nunca habían defraudado a la colonia. De hecho, habían empujado a la colonia hacia adelante en todo momento. Sloan arrastró sus antenas a través de las articulaciones de las rodillas de sus patas delanteras una vez más antes de calmarse con un suspiro. Los dos generales se colocaron en el nido principal en una cámara cerca de la superficie. En una habitación contigua a ellos, los exploradores iban y venían a un ritmo vertiginoso, transmitiendo información a un equipo de generales que la clasificaba y manipulaba un gran mapa tridimensional tallado en el suelo de la cámara. Veamos cómo progresa la batalla, sugirió Víctor y se movió para inspeccionar el mapa. Sloan chasqueó las mandíbulas con irritación. No me gusta que estemos atrapados aquí, Víctor, se quejó Sloan. Su hermano suspiró, pero comprendió. Quiero estar ahí afuera en el muro tanto como tú. Pero los dos somos los mejores generales de la colonia. Podemos servir mejor a la colonia desde aquí. No te vuelvas Leroy conmigo. Yo no iría tan lejos, se rió Sloan. A diferencia de los dos generales relativamente tranquilos, la cámara de guerra era un torbellino de actividad y estaba llena de los olores apagados de una docena de conversaciones diferentes. Las hormigas se arrastraban con cuidado sobre el mapa, haciendo ajustes constantes a los palos y colocando marcadores allí. Parece que la primera pared ha hecho su trabajo, observó Víctor mientras miraba el mapa. Todavía podemos mantenerlo, propuso Sloan. Si comprometemos las reservas del segundo muro, podríamos aguantar otros 30 minutos, por lo menos. El riesgo sería demasiado alto, respondió el otro general, e innecesario. El muro exterior no se construyó para aguantar y nunca tuvo la intención de resistir un asalto durante un período prolongado. Sloan asintió. Así fue como los dos hicieron su mejor planificación. Uno propuso un plan, el otro trató de derribarlo. Después de que se hizo el ida y vuelta, se sintieron cómodos de que tenían la mejor estrategia que podían hacer. Muy bien entonces. Es hora de sonar el retiro. Víctor se volvió hacia los exploradores que esperaban para llevar mensajes al frente. Haga correr la voz para la retirada de la primera pared. Prepare las reservas. Queremos que todos los miembros de la familia regresen. Los exploradores saludaron y corrieron a entregar sus mensajes preparados mientras los dos generales volvían a mirar el mapa. Las hormigas se volcaron sobre él una vez más, haciendo los delicados ajustes en función del evento que sabían que iba a ocurrir arriba. Una furiosa actividad explotó dentro del nido. Las hormigas corrían unas sobre otras mientras se apresuraban a llegar a sus posiciones asignadas. El potencial de una pérdida devastadora era enorme. La retirada debía gestionarse con cuidado, con precisión. El objetivo era una retirada ordenada hacia el segundo muro, no una maniobra dispersa con las líneas invadidas y los soldados siendo abatidos a diestro y siniestro. Con este fin, Propellant había tomado su lugar entre los magos de fuego. Cuando llegó la orden de retirarse, el hechizo lanzador de hormigas entró en acción. Prepárate para ello. Propellant bramó, saca hasta el último trozo de tu maná de fuego. Los magos hormigas se habían esforzado por dominar las habilidades de lanzamiento de hechizos y formación de maná desde que los mayores habían compartido su conocimiento con la colonia, pero pocos habían alcanzado un nivel razonable de dominio. De hecho, la mayoría de las hormigas todavía estaban atrapadas extrayendo de su glándula de maná de fuego hasta que estuvo vacía y luego se retiraron a la mazmorra para recargarse.
Había sido una fuente interminable de frustración para Propellant y Coolant, pero la realidad era que las Magians carecían de las estadísticas brutas para llevar sus habilidades a los niveles más altos. No obstante, se había avanzado en el lanzamiento de hechizos grupales, se habían descubierto ciertas habilidades que permitían a las hormigas trabajar en pequeños equipos para lograr mejores efectos y los beneficios se estaban mostrando. En equipos de 5, los magos de fuego comenzaron a extraer el maná contenido en sus glándulas. Las hormigas se colocaron en una formación circular, mirando hacia adentro y en el medio de cada grupo, una llama brillante cobró vida. La llama se hizo más brillante con el tiempo a medida que se alimentaba con más maná. En esta etapa, el mago líder de cada grupo, el que tenía las habilidades de manipulación más altas, comenzó a moldear la energía bruta en la construcción deseada. Fue un momento delicado, pero cada una de estas hormigas se había entrenado duro para esto. Propellant observó de cerca a cada uno de los 5 equipos, buscando cualquier señal de que los hechizos pudieran salir mal. A medida que aumentaba la intensidad, el enfoque de los miembros del consejo se agudizó, hasta que se completaron los hechizos y los pilares de llamas rugieron una vez más hacia el cielo. Mientras lo hacían, los generales en el frente prepararon a sus soldados mientras los exploradores se apresuraban a cubrir cada sección del muro, lanzando una andanada de ácido en lo profundo de la horda para enturbiar aún más las aguas. Grant apretó las mandíbulas cuando las llamas comenzaron a descender. «Prepárate para retroceder». Ella rugió. «Empujar». Llegó la orden y los soldados a lo largo de la pared empujaron hacia adelante, mordiendo y mordiendo a los monstruos que amenazaban con derribarlos en la boca de la horda. Usando sus cuerpos y la fuerza de las hormigas que las ayudaron, las hormigas empujaron a los atacantes, arrojándolos hacia atrás de la pared y creando un soplo de distancia entre las dos fuerzas. «Vuelve corriendo. Ahora. Ve, ve, ve». De las glándulas de feromonas de cientos de hormigas a lo largo del perímetro llegó la llamada, golpeando cada conjunto de antenas. Como una sola, las hormigas se dieron la vuelta y abandonaron su primera capa de defensas, retrocediendo tan rápido como pudieron. Los rastros de olor para los caminos de retiro se habían tendido hace días y no se desviaron de esos pasajes seguros en lo más mínimo. Grant esperó hasta que su sección de la pared fue abandonada por completo antes de darse la vuelta para irse. Los monstruos ya habían empujado hacia atrás contra la pared y comenzaron a trepar en números cada vez mayores. No importaba. Se dio la vuelta y salió corriendo justo cuando los hechizos de fuego caían sobre la pared, incinerando a los monstruos y creando más distancia entre los atacantes y las hormigas en retirada. El primer muro había sido tomado a un gran costo para la horda. Grant se sintió profundamente satisfecho por el trabajo realizado. En el siguiente. Capítulo 375. La reina se adelantó. La colonia logró retirarse a la segunda de sus líneas defensivas con pérdidas mínimas. Cada una de las paredes era más corta que la anterior, lo que permitía a las hormigas comprimir más su número cada vez que retrocedían. Wills estaba complacido con el progreso de la batalla hasta el momento. Después de su, demasiado breve, descanso, había emergido a tiempo para ver la retirada de la primera pared y ponerse en contacto con su gente. Los exploradores habían servido como mensajeros y atacantes de largo alcance en su mayor parte, muy pocos habían caído durante la etapa inicial de la batalla, pero eso podía cambiar en cualquier momento. La líder de los exploradores sintió pena porque los miembros de su colonia habían caído en la primera pared, una emoción que todavía estaba asimilando. Cada muerte solo fortalecía su resolución de ver caer al enemigo. Desde la segunda pared, miró hacia abajo mientras la horda avanzaba sobre el borde de la primera en números cada vez mayores. Sin pensar y sin restricciones, la horda no se detuvo a considerar lo que podrían significar los 100 metros de terreno abierto entre las dos paredes. Cuando los monstruos vieron a sus enemigos trepando por la cara de la siguiente pared, cargaron. Una ola de júbilo se estremeció a lo largo de las antenas de Will cuando los monstruos activaron las primeras trampas. Trampas, gotas muertas, estacas de madera con púas. El campo abierto estaba lleno de los esfuerzos de la casta obrera. Algunas de esas rampas caían más de 20 metros hacia abajo, donde equipos de trabajadores esperaban para recolectar la biomasa fresca y llevarla de vuelta al nido para reponer los suministros de la colonia. Si los monstruos fueran lo suficientemente estúpidos, esos conductos continuarían proporcionando biomasa durante el día. Si los monstruos decidieran atacar el nido a través de las gotas, las hormigas colapsarían los túneles y regresarían a posiciones similares detrás de la siguiente pared.
Suerte que nuestros enemigos son así de estúpidos, Wills. La líder exploradora se giró para mirar más de cerca a su hermano, Grant. Cierto, estuvo de acuerdo el explorador, pero aún sería más feliz si hubiera menos de ellos. Esos seremos nosotros, muy pronto, profetizó el soldado, incontables miles de nosotros. Seremos capaces de aplastar una patética pila de monstruos como este con facilidad. No serán monstruos como este los que nos desafiarán, no estuvo de acuerdo Wills, lucharemos contra criaturas mucho más profundas en el dungeon. ¿Qué tan profundo hemos explorado? ¿Unos pocos kilómetros? ¿Si eso? Según el mayor, la mazmorra tiene miles de kilómetros de profundidad. ¿Quién puede decir qué oponentes esperan a la colonia allí abajo? Es por eso que necesitamos mejorar continuamente y estar a la altura del desafío. Grant palmeó a su hermana en la espalda con una poderosa pierna de soldado. El impacto hizo que el explorador más pequeño tropezara levemente. Quizás centrémonos en la batalla que tenemos entre manos. Wills hizo una mueca y distrajo al soldado más grande. Buena idea, asintió Grant y volvió a centrar su atención en los monstruos que se precipitaban, que aún activaban innumerables trampas en su camino hacia la segunda pared. Las hormigas ya habían comenzado otro bombardeo de ácido, los exploradores que habían vaciado sus reservas habían regresado para desatar el producto fresco que habían hecho mientras la batalla se libraba en la primera pared. Will observó la devastación con satisfacción. Para cuando la masa de criaturas alcanzara la pared final alrededor del nido, solo quedarían las crocabestias. Cuando la colonia finalmente tuviera la oportunidad de darse un festín con esos crocs, Will sería el primero en la fila para un mordisco. Justo cuando se preparaba para desatar su propio ácido contra el enemigo, lo poco que tenía en el tanque al menos, sintió que se producía un cambio en la colonia. Una onda silenciosa de emoción recorrió a los defensores, una quietud que trajo silencio incluso mientras continuaban con los movimientos de defensa de su hogar. No era como si las hormigas estuvieran quietas, o dormidas, o pacificadas. Todo lo contrario. Dentro de cada hormiga que defendía el muro se había encendido una chispa que llenaba de fervor su cuerpo. Estaban quietos y en silencio porque sentían que si se movían de repente, ya no podrían contener la energía frenética que hervía dentro de ellos. Wills podía sentirlo dentro de su propio caparazón. Su sangre fluyó a través de su cuerpo y se precipitó hacia su cerebro, haciéndola sentir mareada. Sentía como si su energía fuera inagotable, como si pudiera luchar todo el día. De hecho, si ella no peleara todo el día, podría volverse loca por no tener a dónde dirigir esta energía. ¿Lo que está sucediendo? Ella se preguntó. No tuvo que pensar por mucho tiempo. Elevándose desde la parte superior del nido detrás de ella vino una vista que levantó su espíritu incluso cuando su corazón se hundió. Primero emergieron las largas antenas, luego las poderosas y alargadas mandíbulas, seguidas por la cabeza fuertemente acorazada y musculosa de la hormiga más grande y hermosa que Wills había visto jamás. Unas piernas poderosas y engrosadas siguieron y tiraron a través del resto de su cuerpo. La reina se paró en lo alto de su nido y examinó a los que habían venido a atacar a sus hijos. Charla. Un chasquido de sus poderosas mandíbulas envió una ola de emoción a través de cada uno de sus hijos. Su rabia y repugnancia hacia el enemigo habían sido transmitidas en ese gesto y cada miembro de la colonia sintió que un impulso feroz se apoderaba de sus pensamientos. Madre estuvo aquí. Charla. Sin consultar, la colonia respondió a su reina. Más de 1000 soldados, exploradores y magos en la superficie cerraron sus mandíbulas como uno solo. El ruido fue agudo y penetrante, como el portazo de 1000 puertas. Con su realeza clara en cada línea de su postura, la reina miró a sus hijos y sintió que su corazón latía con emoción. ¡Qué buenos niños eran! Los defendería hasta su último aliento. Incluso cuando sus instintos le gritaban que se regocijara en presencia de su reina, Will solo podía esperar fervientemente que su madre no bajara del nido. Quédate allí, mantente a salvo, vuelve a bajar, déjanos cuidarte, quédate allí, mantente a salvo, quédate allí. Le rogó a la reina en su mente una y otra vez, pero sabía que no serviría de nada. Madre había venido por sus hijos. Charla. Una vez más, la reina cerró sus enormes mandíbulas y esta vez bajó de la cima del nido. Detrás de ella, un enjambre de soldados, magos e incluso talladores salió del nido y se abalanzó para rodear a su reina. Charla.
La colonia respondió una vez más y esta vez, no se detuvieron, chasqueando rítmicamente sus mandíbulas mientras la reina caminaba desde el nido hasta el frente. Charla. 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 Cada vez que cerraban las mandíbulas, el sonido se hacía más fuerte. La propia Witch sintió como si su mandíbula fuera a romperse, pero tampoco pudo detenerse. Ella se estremeció de miedo y se exaltó de alegría. La reina estuvo aquí. La reina estuvo aquí. Los monstruos de la horda se lanzaron hacia ellos, sin importarles el ruido ensordecedor que retumbaba sobre el borde de la pared hacia ellos. Solo sabían que debían seguir adelante como exigían sus instintos. Pero cuando llegaran a la pared y comenzaran a escalar, encontrarían que algo había cambiado. La reina había dado un paso adelante y las hormigas no se detendrían más. Capítulo 376. El efecto de la reina. Cuando los monstruos avanzaron sobre las líneas de trampas y treparon unos sobre otros para ascender por la pared, se encontraron con una voraz pared de hormigas esperándolos. Los soldados estaban desesperados, frenéticos por la oportunidad de destrozar a sus oponentes. Desde la distancia, la pared parecía haber ganado altura. Las hormigas se pararon una encima de la otra, lanzándose hacia adelante para atrapar a un enemigo y arrastrándolo de regreso a la masa sólida de insectos monstruosos. Cuando la propia reina llegó al frente, la ferocidad de sus soldados aumentó. Se abrió paso entre la masa de sus hijos hasta que llegó al borde de la pared y miró por encima de la horda que amenazaba su nido. En algún lugar por ahí estaba la mente maestra de este ataque, la sangre de la reina hirvió de ira ante la idea. ¿Cuándo se adelantarían y sufrirían su ira? Hasta entonces, tendría que saciar su hambre con estos secuaces. Las piernas de la reina ya no tenían las puntas de las garras estándar, sino una nueva versión que podía cerrar para formar una temible espiga. Extendió sus patas delanteras sobre el borde de la pared y comenzó a arponear monstruos como si fueran peces. Puñalada. Puñalada. La reina había examinado diligentemente las habilidades que podía adquirir después de su evolución y, de hecho, se había desbloqueado una opción relacionada con la puñalada. El conocimiento de cómo y cuándo atacar de la manera más óptima se había filtrado en su mente y ahora le dio un buen uso. Cada vez que apuñalaba, atravesaba directamente a un monstruo. Luego se reclinaba sobre sus patas traseras y arrastraba la ahora valiosa biomasa por encima de la pared para pasársela a sus hijos antes de volverse a apuñalar una vez más. Fue fácil. Los monstruos estaban tan llenos que no era como si pudiera fallar. La reina se sintió eufórica. Durante mucho tiempo había estado atrapada en el nido, escuchando que sus hijos se acercaban para luchar contra su enemigo, pero no había podido ayudar. Ahora, ella estaba aquí, estaba lista. Lucharía junto a sus hijos y asumiría su parte de la carga. Era espantoso y difícil, pero la alegraba. No pudo evitar emitir ondas de feromonas de satisfacción y alegría salvaje que irradiaron sobre la pared y golpearon las antenas de cada hormiga en la pared. Era un sentimiento que correspondían. Pero había una emoción más profunda que los poseía. La colonia de hormigas lucharía con todas sus fuerzas por dos cosas, la cría y su reina. Arraigada en sus instintos estaba la necesidad de defender a las generaciones futuras, sacrificarían cualquier cosa para protegerlas. La cría, las próximas generaciones de la colonia, estaban seguras en el nido, tan seguras como la colonia podía hacerlos, mientras que la reina, que encarnaba a innumerables generaciones de miembros de la colonia, estaba expuesta a un tremendo peligro. La inteligencia recién descubierta luchó con el instinto innato y la inteligencia estaba perdiendo. Ante la amenaza a su madre, su sentido de autopreservación comenzó a desvanecerse. Lo que lo reemplazó fue una agresión pura, feroz y reflexiva. A lo largo de la muralla, los miembros de la colonia corrían riesgos peligrosos para poner sus mandíbulas sobre el enemigo y alrededor de la reina el fervor alcanzaba niveles febriles. Incluso las castas que no combatían habían salido de sus cámaras seguras dentro del nido para seguir a su reina a la batalla. Víctor observaba desde lo alto del nido principal, la desesperación creciendo en su tórax. La influencia de la reina en la mentalidad de la colonia fue demasiado fuerte. Incluso desde aquí podía sentirlo, el impulso de correr al frente de la batalla y poner su cuerpo entre la reina y cualquier peligro. Solo gracias a un esfuerzo de Will pudo resistir la llamada. Sabía que sería más útil manejando la estrategia de la colonia, lo sabía. Pero a sus instintos no parecía importarles. Le gritaron sin piedad que luchara, mordiera y arañara para defender a su reina. El sentimiento fue tan poderoso que Víctor comenzó a sospechar que era algo más que sus propios instintos.
¿Era posible que el efecto fuera mejorado por una opción que la reina eligió en su evolución? ¿Algún órgano o glándula que azuzaba el fervor de las hormigas dentro de cierto rango? Imagínate si Leroy todavía estuviera por ahí. ¿Qué podrían hacer? No podían controlar a la reina, ni siquiera querrían intentarlo, y mientras la reina estuviera luchando, esta ira se apoderaría de cada hormiga que se acercara a ella. Víctor y Sloan habían trabajado en una variedad de estrategias para manejar la influencia de la reina en la batalla, pero no esperaban que su atracción fuera tan fuerte. Amenazaba con tirar por la borda la planificación y el esfuerzo que se había invertido en prepararse para esta batalla. Era solo la segunda pared. Hubo muchas más trampas y trucos preparados antes de que la colonia necesitara hacer su resistencia final. Mientras Víctor analizaba sus opciones, la reina había dejado de lado esas preocupaciones. Sabía cuál era su lugar y estaba dispuesta a sacrificarse por la supervivencia de sus hijos, de hecho le daría la bienvenida a ese destino. Para preservar su energía y el maná que estaba drenando de su núcleo, se limitó a simples puñaladas. Tenía más cartas para jugar, pero no sería bueno revelarlas tan temprano en la batalla. Los monstruos no tardaron mucho en presionarse contra la pared y comenzar a desbordarse por encima. Sus gritos de rabia llenaron el aire y extendieron desesperadamente sus garras, solo para encontrarse con las mandíbulas de la reina. Chomp. Más largas que cualquier otra hormiga y con púas salvajes, sus mandíbulas chocaron con un chasquido demoledor que acabó con 3 monstruos de un solo bocado. Con un movimiento de cabeza, arrojó la biomasa hacia los trabajadores que esperaban detrás y atacó de nuevo. Los monstruos que estaban a su alcance intentaron arañar y morder sus patas delanteras, pero el caparazón, recién blindado y reforzado, era demasiado duro para ellos. Solo podían ver cómo 2 víctimas más eran levantadas en el aire, de vuelta por encima del muro y fuera de la vista. Tan absorta estaba la reina en la batalla que no prestó atención a las nubes que se formaban con una velocidad antinatural en lo alto. La luz brilló, la electricidad crepitó y los relámpagos comenzaron a caer. Capítulo 377. Llegará su hora. La energía eléctrica crujió sobre la cabeza mientras las hormigas continuaban luchando sin pensar en la pared. Con un chasquido como el sonido de un látigo, el primer golpe cayó directamente sobre la reina. Conservando su energía, la reina sostenía su sección de la pared con facilidad cuando fue golpeada. El rayo aterrizó en su abdomen y la electricidad perforó su caparazón y se agitó a través de sus entrañas. El olor a carne quemada se elevó cuando el enorme cuerpo de la reina empezó a humear. Las hormigas cercanas fueron conducidas al borde de la locura por el ataque a su madre, pero fueron incapaces de tomar represalias contra las nubes en lo alto. La reina misma permaneció tranquila. Sus antenas brillaron suavemente con luz mientras canalizaba magia curativa de su glándula Ealing Mana para reparar sus heridas. No había sufrido mucho daño por el golpe, ni siquiera cerca del daño crítico. Durante su evolución se había endurecido bastante, una decisión que ahora rendía frutos. El maná curativo lavó a través de su cuerpo, restaurando el músculo dañado y reparando sus órganos en momentos. Pero el relámpago siguió cayendo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Auge! Los cielos en lo alto crujieron con una inmensa cantidad de energía y cada rayo cayó infaliblemente sobre la figura gigante que se elevaba sobre el resto. Estaba claro que Kaarmodo había identificado a la reina como una amenaza y estaba tratando de debilitarla, si no de destruirla. La reina aguantó. Rayo tras rayo cayeron del cielo, llevando a las hormigas a un frenesí. Su madre estaba bajo asalto. ¿Cómo podrían soportarlo? La reina se centró en curarse a sí misma y asegurarse de que ninguno de sus hijos quedara atrapado en la descarga. Incluso mientras soportaba el dolor y se concentraba en su maná curativo, aún podía mantener su sección de pared despejada con repetidos chasquidos de sus mandíbulas gigantes. «¡Mamá!», gritó Víctor, que había corrido al frente cuando notó las nubes reunidas. «Madre. Debes retirarte». La reina agitó sus antenas en negación. «Todavía puedo pelear», insistió mientras aplastaba más monstruos con sus mandíbulas. «Mis hijos están luchando, y yo también». «Estás empezando a fumar. No puedes decirme que no estás sufriendo daños». Víctor gritó, tratando de hacer que su olor fuera detectado por encima de las feromonas que se liberaban a su alrededor. «Puedo aceptarlo. Mejor yo que los niños», insistió obstinadamente la reina. Víctor trató de mantener el control de sus instintos que le exigían luchar para defender a su madre. Pelear no era la solución aquí. La reina necesitaba retroceder, era demasiado pronto para comprometerse con la batalla.
Si tan solo el mayor estuviera aquí. Madre escuchó a los mayores, confió en ellos. ¿Cuánto falta para que termine esa maldita evolución? La colonia se está volviendo loca. Si te quedas aquí y recibes este daño, es posible que carguen contra el muro. Necesitas regresar, aunque sea por un tiempo. Auge. Con un destello cegador, un tremendo rayo descendió desde las nubes turbulentas de arriba y se conectó con la reina. La madre de la colonia echó la cabeza hacia atrás, congelada por el dolor mientras la energía quemaba a través de su cuerpo, chisporroteaba en sus órganos internos y provocaba que su HP se desplomara. «Mamá», gritó Víctor, vencido por la ansiedad. La agonía atravesó a la reina y se esforzó más en dirigir su maná curativo para cerrar sus heridas. El dolor no fue suficiente para disuadirla de su curso. Ni el dolor, ni el peligro ni la amenaza a su vida la apartarían de este camino. De hecho, estaba contenta. Cada rayo que cayó sobre ella fue maná y esfuerzo que se gastó en ella y no en sus hijos. Ella sería el baluarte de su familia, la torre fuerte detrás de la cual podrían encontrar refugio. Empujó los pies debajo de ella y levantó la cabeza para romper una vez más con sus mortíferas mandíbulas. Intentó apartar las voces y concentrarse. Tenía mucho trabajo por hacer, pero uno se abrió paso. «Mira tu espalda». Víctor lloró. El general se había subido a la pared directamente enfrente de la reina, de espaldas al enemigo en un esfuerzo por captar la atención de sus madres. La reina rápidamente golpeó a la hormiga mucho más pequeña hacia abajo de la pared y la devolvió a un lugar seguro con una pierna antes de levantar su cuerpo para observar su propia espalda. Estaba cubierto de hormigas. Si fuera del tipo que maldice, tal vez la reina se habría dado el gusto en este momento, pero no lo hizo. Dio media vuelta y echó a correr. Las nubes crujieron en lo alto y la reina no perdió el tiempo y se apresuró a regresar desde la segunda pared hacia el nido. Mientras se retiraba, la tormenta sobre sus cabezas comenzó a dispersarse, el Kaarmodo aparentemente no estaba dispuesto a comprometerse a mantenerla en su lugar si ella misma no estaba en el frente. Con la presencia de la reina desapareciendo del frente, la batalla volvió a un tipo de frenesí más controlado. Los generales pudieron organizar y disponer a sus soldados, los exploradores se sacudieron la rabia y regresaron a su trabajo como corredores. Durante los siguientes minutos, la colonia pudo restablecer el orden en sus esfuerzos. Mientras corría de regreso al nido, la reina parecía calmada por fuera, pero estaba hirviendo de frustración por dentro. Quería luchar y defender a su familia, pero parecía que sus hijos no se lo permitirían. Cuando fue amenazada por el rayo, se subieron desinteresadamente a su espalda para tratar de protegerla. Fue un gesto que le llenó el corazón, pero al mismo tiempo lo rompió. Ella no quería que sus hijos murieran por ella, quería luchar y morir por ellos. Los miembros de la casta que no combatían, que habían salido del nido con ella, la escoltaron de regreso, arrastrándose ansiosamente en todas direcciones para asegurarse de que estuviera a salvo. Cuando llegó a la cima del nido, la reina miró hacia la segunda pared, a varios cientos de metros de distancia, donde su familia luchaba y moría por su supervivencia. Por un breve y glorioso momento, había podido compartir esa lucha con ellos, y lo volvería a hacer antes del final. Con un pequeño suspiro, la reina se sumergió una vez más en la oscuridad. Recargaría su núcleo, curaría sus heridas y se prepararía para emerger una vez más. La batalla no había terminado, y ella tampoco. Por su parte, Víctor se sintió aliviado. La reina no se quedaría quieta por mucho tiempo, pero por el momento la batalla había vuelto a estar bajo control. La reina y la mayor eran las cartas de triunfo de la colonia, no podían jugarse demasiado pronto. Si la reina se hubiera quedado al frente e incitara a salir a Garralosh, antes de que la mayor hubiera terminado de evolucionar, pudo haber sido un desastre. Ahora que lo pensaba, la pared tampoco era lugar para ella. Cuando los dos bandos volvieron a lanzarse el uno contra el otro, Víctor corrió desde el frente, sobre las paredes restantes y hacia el nido. Dentro de la cámara de planificación, Sloan la esperaba. Parece que las cosas se han estabilizado por el momento, le dijo Sloan, buen trabajo. Víctor sacudió sus antenas en negación. Es solo cuestión de tiempo hasta que la reina vuelva a aparecer. La próxima vez que aparezca, no creo que regrese, pase lo que pase. Pero esa es una buena información para tener, insistió Sloan. Sabemos que la próxima vez que pelee, tendremos que jugar todos nuestros trucos. Un escalofrío de miedo recorrió a Víctor al considerar lo que podría haber sucedido en esos momentos. Ella podría haber muerto allí arriba, Sloan.
Su hermano se acercó y le dio unas palmaditas en la cabeza con una antena. No dejaremos que eso suceda. Pase lo que pase. No importa qué. Capítulo 378. Los pacientes. Antionette y Victoriant se sentaron en la cámara segura en la que evolucionaba la mayor. Soldados y exploradores se alinearon en las paredes. Broadtenders, con sus relajantes auras de crecimiento, estaban presentes y los dos guardianes observaban todo con ojo avizor desde sus posiciones a cada lado de su maestro. ¿Cuánto tiempo hasta que el mayor se despierte, crees? Preguntó Antionette por quinta vez. No tengo idea, Victoriant dio la misma respuesta. Las dos reinas juveniles se movieron inquietas por un momento, dando a sus antenas un barrido inquieto a través de las articulaciones de sus rodillas, antes de que se acomodaran una vez más. Los mayores habían sufrido muchos cambios durante la última hora, siendo un aumento dramático en tamaño el más obvio, pero aún no mostraban signos de despertar. Tan profundo en el nido, la batalla no se podía sentir ni escuchar, pero pesaba mucho en sus mentes. No pensé que sería tan frustrante, suspiró Victoriant. Empiezo a entender por qué la reina está tan inquieta, coincidió su hermano. Al menos la madre puede realizar su función. Puede poner huevos y crear un futuro para la colonia. ¿Qué hay de nosotros? No se nos permite pelear, no podemos tratar de ganar experiencia y no podemos poner huevos. Solo sentirme tan inútil. Anímate, Victoriant. Sabíamos que tendríamos que ser pacientes cuando elegimos este camino. Si miras el lado positivo, nosotros dos estamos más cerca de nuestra próxima evolución que los otros miembros del Consejo. Eso solo es cierto porque otros miembros de la colonia se arriesgan y luchan para traernos monstruos para que ganemos experiencia. Hablando de eso, después de una breve pelea cerca de una de las paredes, un soldado se acercó a ellos dos cargando una bestia de sombra muy dañada que fue rápidamente depositada a sus pies. Muchas gracias, gritó Antionette cuando el soldado regresó a su puesto. Estoy en el nivel 15, le dijo Victoriant a su hermano. Yo también, confirmó Antionette. Entonces, ¿quién obtuvo la experiencia la última vez? Creo que fui yo. Bien entonces. Victoriant se inclinó y acabó con el monstruo gravemente herido con un rápido chasquido de sus mandíbulas. En verdad, las dos reinas juveniles eran luchadoras débiles. Su gran tamaño se debió menos a un físico poderoso y más para crear espacio para los numerosos órganos necesarios para facilitar el proceso de puesta de huevos. A diferencia de la reina, su evolución no fue diseñada para luchar con el fin de hacer despegar la colonia. Los mayores habían diseñado su camino con pura puesta de huevos en mente. Una evolución más y podrían comenzar a producir una pequeña cantidad de huevos por día, y una más después de eso hasta que maduraran por completo como reinas, capaces de producir cientos de huevos cada día, siempre que se les proporcione la biomasa para hacerlo. Los dos hermanos consumieron distraídamente la biomasa frente a ellos. En verdad, los dos ya habían llegado al máximo de sus mutaciones. Solo comían para acumular biomasa para su inminente evolución. De hecho, la colonia había estado canalizando voluntariamente recursos hacia la pareja, con la esperanza de aumentar la tasa de crecimiento de la colonia lo antes posible. Los dos ya contaban con núcleos al máximo y a ambos se les habían presentado núcleos especiales hace algún tiempo. 5 niveles más y estarían listos para evolucionar en el acto. Las dos futuras reinas fueron interrumpidas en su contemplación por Tungstand irrumpiendo en la cámara desde arriba y corriendo por la pared. ¿Cómo está el mayor?, preguntó la hormiga talladora de aspecto acosado. Victoriant movió una curiosa antena hacia su hermana antes de responder. Ningún cambio desde la última vez que viniste, como puedes ver. La hormiga más pequeña se desplomó frustrada antes de caminar hacia donde descansaba la mayor. Los dos guardianes se movieron cuando ella se acercó, no hostiles, pero asegurándose de que el pequeño tallador fuera consciente de que sabían que ella estaba allí. Afortunadamente, Tungstand estaba familiarizada con esta tarea y les dio a los guardianes lo que les correspondía cuando se acercó. Victoriant y Antionette observaron cómo el tallista ejecutaba la ya familiar danza de medir la altura y la longitud de la mayor midiendo las distancias con pasos medidos y cuidadosos. Una vez hecho este trabajo, Tungstand comenzó a agitar sus antenas sobre el caparazón del mayor, usando su sentido del olfato y el fino toque de los microvellos para examinar cualquier cambio que pudiera detectar en el mayor. Trabajo hecho, la pequeña hormiga se volvió abatida, solo para ser atacada por sus dos hermanos. ¿Cómo va la batalla?
exigieron las dos reinas juveniles. Tungstand saltó hacia atrás ante el ataque sorpresa antes de suspirar. Se están haciendo preparativos para retirarse de la segunda pared. La llamada debe hacerse en cualquier momento. ¿Solo el segundo muro? Todavía quedan 6. ¿Cuánto durará esta batalla? Exclamó Victoriante. Lleva mucho tiempo matar a decenas de miles de monstruos, respondió Tungstand, irritado. Hicimos nuestros cálculos lo mejor que pudimos. Esta fue la cantidad máxima de defensas que pudimos preparar a tiempo y debería ser suficiente para eliminar a la horda y preservar tantas vidas como sea posible. Victoriant se desinfló un poco, frustrado ante la perspectiva de tener que sentarse, bajo vigilancia en una cámara tan lejos de la batalla. Sin capacidad para influir en la batalla, solo podían sentarse y esperar mientras otros luchaban para proteger su futuro. Tungstand suavizó su voz. Sé que es doloroso, estoy en la misma situación que tú. No es como si pudiera acabar o construir algo para influir en la batalla en este momento. Solo estoy enviando mensajes y controlando al mayor. Quien todavía no muestra ninguna señal de despertar. No parece que hayan crecido desde la última vez que estuviste aquí, ofreció Antionete. Quizás la evolución está cerca de completarse. Tungstand agitó sus antenas. Me temo que eso puede no ser cierto. El cambio de tamaño es probablemente la primera y más fácil parte de la evolución. No puedo sentir mucho desde el exterior, pero creo que están ocurriendo cambios significativos dentro del cuerpo del mayor. Todavía puede pasar algún tiempo hasta que se complete el cambio. Pero, protestó Victoriant, ¿qué pasa con la batalla? Solo tendremos que aguantar. La talladora se encogió de hombros. Según mis predicciones, no podremos terminar esta batalla sin que los mayores participen, solo tendremos que aguantar hasta que puedan unirse. La pelea. Las hormigas se quedaron en silencio mientras contemplaban las próximas horas y el futuro de su colonia. La lucha arriba sería brutal, viciosa y llena de peligros, pero cada uno de estos hermanos preferiría que se les permitiera subir a estar atrapados aquí abajo, esperando. Capítulo 379. Una perspectiva diferente. El maestro estaba irritado. Asandiri podía sentir la creciente ira de su maestro a través del vínculo. Como un monstruo as de la muerte ennegrecido, siseó, sibilante, en una medida constante que puso nerviosos a todos los Etsula. Diri. Murmuró una voz cercana. Se volvió y vio a Chentra, su esposa, acercarse por su izquierda. El maestro está perdiendo la paciencia, siseó, su mal humor se cierne sobre nosotros como una tormenta. Lo siento, mi corazón, por supuesto que lo siento. Desde la pérdida de nuestros parientes, el maestro ha estado perdiendo la fe en esta misión. Compartieron un momento de tristeza silenciosa. No habían tenido tiempo de realizar los rituales adecuados para conmemorar a su pariente vínculo perdido, algo que duplicó su dolor. Asesinados por el monstruo diabólico que los había atormentado y provocado durante tanto tiempo, sus parientes no descansarían adecuadamente hasta que se observaran los ritos. La ira del maestro había sido tan ardiente como las arenas del desierto cuando cayeron. La Sexula había compartido su ardiente intensidad. Que uno de su número sagrado se perdiera ante tal monstruo lo había irritado. La criatura había jugado con ellos. Bailando al borde de su rango, desatando hechizos que nunca antes habían visto, desapareciendo como la niebla. Se habían consolado pensando que el ajuste de cuentas final sería suyo. Garralosh estaba decidida a exterminar a todos los humanos de los patéticos reinos fronterizos y destruiría a estos molestos monstruos mientras lo hacía. Al principio les preocupaba que los humanos y los monstruos pudieran huir, pero se regocijaron cuando los repetidos escudriñamientos mostraron que tales movimientos no estaban ocurriendo. Los Etsula no habían deseado que su amo pasara años persiguiendo a la chusma y la basura a través de la naturaleza y, afortunadamente, no lo había necesitado. Esperaban que los humanos y los monstruos se derrumbaran en el momento en que llegaran, aplastados bajo el peso de los miles de monstruos que se precipitaron sobre ellos. No podrían haber estado más equivocados. ¿Alguna vez has visto una colección de monstruos como este? Chentra preguntó, desconcertada. No lo he hecho, mi corazón, confirmó Asandiri, igual de confundido. Los muros, las trampas, las emboscadas, las estratagemas. Uno tras otro, tras otro. ¿Escuchaste lo que pasó en la última hora? La tercera pared fue tomada, ¿no es así? Lo fue, y cuando el Chakra cargó contra el cuarto, las hormigas los inundaron. ¿Ellos qué? Los inundaron.
Las criaturas bombardeadas con arena construyeron un depósito cubierto y derribaron las paredes. Los Chakra fueron arrastrados a agujeros y llevados bajo tierra. Nunca había oído hablar de tal cosa. Los dos se estremecieron y Asandiri extendió la mano, buscando inconscientemente la de su esposa. Aquellos que habían vivido toda su vida en los desiertos y las montañas del verdadero reino, la muerte por agua envió escalofríos por sus espinas dorsales. Los dos estaban en lo más profundo de la barriga de la horda, rodeados de Chakra, monstruos esclavos, por todos lados. Más preocupante que eso, eran los cientos de gigantescos monstruos parecidos a cocodrilos que compartían este espacio en el centro. El maestro se había comprometido con este propósito sagrado y Bonkin serviría tan obedientemente como siempre, pero deseó haber podido dejar a su esposa en casa. Ven, corazón mío, volvamos al recinto. Para su alivio, su esposa asintió con la cabeza y los dos dieron la espalda a la batalla y caminaron hacia la fuente de la ira latente que vibraba a través del bond. Asandir intentó ignorar a los Garralosh engendrados a su paso. Los monstruos miraron a las dos figuras con túnicas con hambre apenas disimulada. Solo la voluntad de hierro de sus padres pudo mantener a raya a los brutos primitivos. Incluso el conocimiento de que el maestro les arrancaría la carne de los huesos si pusieran una garra escamosa sobre el Setsulano fue suficiente para hundirse en sus mentes simples. Trató de no ser demasiado irrespetuoso con las criaturas en sus pensamientos. Su maestro había dedicado una gran cantidad de tiempo a este proyecto y no sería bueno que los Kin albergaran malos pensamientos hacia algo a lo que el maestro había dedicado tanta atención. No te preocupes, Asandiri. Yo mismo no tengo una gran opinión de estas criaturas. Asandiri y su esposa tropezaron ante el repentino toque de la gran mente de su maestro a través del vínculo. Maestría. Me postro. No quise ofender. Cumplió sus palabras inmediatamente cayendo de rodillas e inclinándose en el suelo. Chentra se unió a él sin dudarlo. Paz, el maestro suspiró, me he entrometido en tus pensamientos sin anunciarme, no necesitas disculparte. No hay deslealtad en tus pensamientos. Los dos Setsulas se enderezaron, sus pensamientos se apoderaron del cansancio que sentían en su amo. Siento que nuestra tarea puede estar llegando a su fin. La maleja cambia rápidamente aquí. Este flujo y reflujo de posibilidades está cambiando bajo nuestros pies, pero siento que llegará a una conclusión. El éxito o el fracaso se decidirán pronto. Los dos sirvientes compartieron una mirada significativa. ¿Anticipa que se desplegará el Setsula? Estamos dispuestos a servir. No. Había finalidad en esa respuesta. No toleraré más pérdidas de Bonkin. Nuestro cargo ha hecho de esta sumisión y dependerá de ella llevarla a cabo. Solo yo seré suficiente para satisfacer las demandas de la orden de que se apoye a Garralosh. Asandiri apretó los colmillos e hizo una mueca dentro de su capucha. Si no fuera por ese monstruo maldito que los persigue, el maestro no necesitaría grabarse a sí mismo de esta manera. He caído tan bajo que mi propio Bonkin me mimará de esta manera, Asandiri. El sirviente siseó agitado y una vez más se arrojó al suelo para inclinarse en dirección a su amo. Incluso sin poder ver la forma bendita de su poseedor de bonos, pudo inclinarse directamente hacia él. No quiero ofender, maestro. Por favor, disciplíname como mejor te parezca. Suficiente. Si no fuera por los Bonkin que se preocupan por nosotros, Karmodo, no haríamos nada más que debatir e hibernar hasta que nuestra especie se enfrentara a la extinción. Reúna a los parientes. Debemos canalizar el maná ambiental una vez más hacia nuestra carga. Si Garralosh quiere tener la mejor oportunidad de éxito, entonces debemos asegurarnos de que su núcleo no se agote. Como desee, maestro. El toque del amo sobre el vínculo se desvaneció y los dos sirvientes se apresuraron a cumplir las instrucciones de su amo. Parecía que su larga búsqueda finalmente llegaría a una conclusión. Los Setsula añoraban los vientos cálidos y los picos escarpados de su hogar en las montañas. Si Garralosh tuvo éxito y se abrió paso o fracasó y languideció en esta jaula de su propia creación, a Sandir y ya no le importaba. Mientras el maestro pudiera cumplir con su deber, podrían regresar a casa con orgullo. Capítulo 380 Lucha por tu vida. Voy a lograrlo, señorita Enid. El niño rogó entre lágrimas. Enid miró la horrible herida en el estómago que había sufrido el soldado, con una sonrisa tranquilizadora en el rostro. Vas a estar bien, soldado, lo tranquilizó, limpiándole el sudor de la cara con un trapo sucio. Los curanderos llegarán a ti tan pronto como puedan.
El miedo hirvió en los ojos del joven guerrero mientras él se aferraba a ella. Él no iba a lograrlo. Sangre negra goteaba de la herida en su estómago. Garra de monstruo, supuso. Se sintió impotente, pero continuó consolando al muchacho condenado mientras su sangre se escurría. Había visto muchas cosas en su vida, viajar en las caravanas no siempre había sido seguro. En ocasiones, cuando su marido había cedido a sus molestias, incluso había podido unirse a él en algunas excavaciones. El peligro había sido real y muchas veces había temido por su vida. Pero nada podría haberla preparado para esto. Incluso ahora, podía oírlos. El rugido, los gritos y el choque del acero resonaron en el claro de la pared. Acurrucado contra el costado de las defensas de las hormigas, el muro humano se había mantenido fuerte, pero el costo había sido elevado. La carpa médica había visto un flujo constante de heridos desde el momento en que comenzó la batalla, y sin ningún practicante de magia curativa, no había nada que pudieran hacer por aquellos con heridas graves, excepto vendarlas y limpiarlas. Una vez hecho esto, los heridos no podían hacer nada más que languidecer en los jergones junto a un grupo cada vez mayor de sus compañeros guerreros. Enid también había estado en la pared durante la lucha. No por mucho tiempo, por supuesto. Sabía que solo estaría bajo sus pies cuando la lucha se intensificara, sin embargo, no pudo resistir la necesidad de ver la lucha, de compartir el riesgo, al menos por un tiempo, que sus compañeros del pueblo asumirían. La vista la perseguiría por el resto de su vida. Tan espantoso como había sido en el muro humano, los monstruos que eran sus vecinos pelearon una batalla mucho más brutal. La vista del combate monstruo contra monstruo había sido horrible de contemplar. Criaturas despedazadas y consumidas en el acto, los heridos pisoteados o arrastrados. La horda atacante aulló y chilló hasta que los oídos zumbaron de dolor, pero las hormigas lucharon en un silencio espeluznante. Solo por su lenguaje corporal era posible tener una idea de sus emociones y eso era casi imposible en el mejor de los casos. Solo cuando la reina había emergido, Enid pudo sentir claramente su miedo. Una vez que ese gigantesco monstruo se dio a conocer y corrió al frente, las hormigas se volvieron frenéticas. Ni con rabia, ni con odio. Enid estaba segura de ello. Habían sentido miedo. Cuando el rayo cayó sobre su reina, los miles de monstruos se pusieron frenéticos. Enid había tenido miedo en ese momento. Miedo de lo que hubiera pasado si la reina hubiera caído bajo el rayo y hubiera sido destrozada por sus atacantes. ¿Qué habría pasado con las hormigas que se quedaron? ¿Qué habrían hecho, en su dolor y rabia? Se estremeció al pensar en ello. Mary, Enid llamó en voz baja a una enfermera cercana, ¿podrías traerme otro paño, por favor? Este joven necesita que le limpien las heridas. La joven miró al joven que sufría por un momento antes de volver a mirar el rostro de Enid y a sentir en silencio. El chico agarró su mano con más fuerza. ¿Sabes si mi hermano está bien? Jadeó. No lo he visto aquí, le aseguró, estoy segura de que todavía está luchando. Se relajó en su camastro. Lo vi peleando junto a la bestia, se obligó a decir, con una sonrisa rictus en su rostro. Él siempre la admiraba. Enid no pudo evitar resoplar ante el uso del apodo de Morrelia. No sabía cuándo habían comenzado a referirse a ella como la bestia, pero seguro que no quería estar presente cuando el joven berserker se enterara. Que Enid supiera, Morrelia había estado en la pared luchando como una maníaca todo el tiempo. Con su estilo imprudente a dos manos, sería un milagro si no hubiera sufrido heridas importantes en este momento. Si tan solo tuvieran curanderos. Enid felizmente se cortaría el brazo izquierdo incluso para un boticario decente. En última instancia, Enid había comenzado a sentirse desesperada. Y sí, a pesar de todo lo que habían hecho, todavía no era suficiente. Al igual que el joven, que no podía tener más de 15 años, sintió que sus esperanzas morían lentamente. Nunca dejaría que se notara en su rostro o en su comportamiento, pero tenía miedo. No por ella, sino por su gente. Se merecían mucho mejor que esto. En ese momento, sintió un revuelo en la carpa médica. Una ola de energía que crujió en el aire. Tensión, emoción y miedo, todo en uno. Señorita Enid. Mary se apresuró a regresar, con un paño olvidado en la mano. ¿Qué pasa, niño? Preguntó Enid, preocupada. Han venido. Han venido a salvarnos. ¿Quién? No pasó mucho tiempo antes de que la pregunta se respondiera a sí misma. Desde su posición sentada en el suelo, Enid podía ver a la gente arrastrándose hacia un lado, tratando de hacer espacio para que pasara algo.
Ella jadeó cuando el primero apareció a la vista. Las antenas se contrajeron y las mandíbulas chasquearon cuando una docena de hormigas monstruosas se abrieron paso hacia la tienda América. Sin una palabra o una señal, se separaron y se movieron por la tienda, cada uno se dirigió a un herido diferente. Uno vino justo al lado de Nick y derribó sus antenas sobre el muchacho moribundo. Cuando el maná curativo comenzó a fluir por las antenas y hacia el niño, Enid no pudo contener las lágrimas por más tiempo. A medida que la vida volvía a su rostro, también florecía la esperanza dentro de ella. No sabía de dónde había venido esta extraña colonia, pero en ese momento tuvo que admitir que Bane posiblemente estaba en algo. ¿Cómo podrían no ser enviados del cielo? Fin del capítulo 380.